Hola, soy Ay Mayorga. Soy Lupita Baraja. Hola, ¿qué tal? Soy Roge. Soy licenciada en Ciencias de la Familia. Soy pedagoga. Soy comunicólogo y predicador. Y te invitamos a ser parte de Idioma Amor. Creo en Idioma Amor porque estoy convencida que fuimos creados por y para el amor. Yo he sido testigo de cómo Dios ha cambiado y ha sanado mis heridas y las de muchas otras personas a través de su palabra y de un encuentro personal con Él. Cuando conocemos nuestra afectividad, es como podemos transformar nuestra vida y las de las demás personas. Y llegar a la verdadera felicidad a la que estamos llamados. Hola, ¿cómo están todos? Buenos días, un gusto saludarlos. Aquí estamos Lupita, Gaby y yo, muy contentos de estar una vez más con ustedes. A todos nuestros amigos del podcast que nos están escuchando y a nuestros amigos obviamente de Valora que están viéndonos por el Facebook y escuchándonos por el radio. Pues como todos los miércoles, bien emocionados para platicar el tema que traemos. Igual que el miércoles pasado traemos un tema así bomba, buenísimo para a ver si no se nos acaba el tiempo, porque la vez pasada se nos estaba cortando el tiempo, pues para desmenuzar y para analizarnos. Así es, mi querido Roge, les damos la bienvenida en cualquiera de las plataformas que nos estén escuchando a Idioma Amor. Gracias por sintonizarnos, gracias por seguirnos y como bien dices, la verdad es que es un tema muy bomba. Es un tema de con mucha confrontación, interiorización y que quizás también surge como la necesidad de resolver cosas que no hemos hecho conscientes y que ojalá este programa pues abra el corazón para sanar y resolver. Sí, a mí es un tema que me emociona muchísimo, el tema de las heridas del corazón, porque no existe, yo creo que en el mundo una persona que no tenga por lo menos un rasguño en el corazón. Se dice que el 98% de las personas tienen algún tipo de herida emocional, ¿no? Ese otro 2%, pues Jesús, no lo sé. José. Ajá, exactamente, yo creo que sí. Yo dudo de ese. Sí, yo también. Yo también. Y es un estudio que vi alguna vez de la OMS, pero sí, habría que ver sobre qué estatutos, porque la verdad yo creo que mientras seamos seres humanos viviendo en este planeta Tierra, conviviendo con otros seres humanos. Conviviendo con otros seres humanos y sobre todo el ambiente como está y como está la situación en la actualidad, pues es difícil no salir raspado, ¿no? Porque además quien ama finalmente también termina pues poniéndose como muy en la trinchera pues de recibir ciertas heridas, ciertas traiciones, ¿no? O sea, tendrías que ser una persona completamente aislada para pues no pasar y aún así te generaría una herida estar aislado, ¿no? Sí, ¿no? Con la soledad. No, definitivamente yo creo que no hay persona que no tenga una herida en el corazón. Porque pues, tendríamos que no vivir. Exacto. Para no tener algún tipo de herida, ¿no? Sí. O como dice Gaby, no convivir con nadie, pero es imposible. Entonces, creo que la primera buena noticia ya de este programa es que no estamos solos con heridas, ¿no? Todos tenemos una herida en el corazón y si tú creías que tú eres la única persona que sufre, que tiene problemas, pues no. Estamos todos en el mismo barco. Así es. Y es que partiendo desde esta realidad de que somos seres imperfectos y obviamente reconociéndolo en primera persona, eso te abre a ser una persona más comprensiva con el prójimo y reconocer que también el otro no es perfecto y que en esa imperfección pues están acompañadas nuestras heridas que traemos de nuestra infancia porque vamos al origen. El origen son nuestros padres, personas también imperfectas, que hacen su mayor esfuerzo con lo que pudieron, con lo que sabían, con lo que les dieron, pero aún así pues cometemos errores. Yo ahora que soy mamá comprendo perfectamente en la adolescencia cuando mi mamá me decía, cuando seas madre me vas a entender, ¿no? Claro, o sea, te equivocas y no por ser familióloga dar consultoría significa que lo sé o lo vivo, no, al contrario, me caigo, híjole, me equivoqué y a lo mejor he provocado desde este momento heridas con mis hijos, ¿no? Conscientes e inconscientes, pero somos seres humanos, o sea, perfectibles e imperfectos. Me gusta mucho también la palabra perfectible porque habla de la posibilidad de cambio y de transformación. Totalmente. A mí algo que me hace tener el valor de poder estar aquí, de poder hablar de estos temas, porque alguien nos podría estar escuchando y decir, no, pues heridos ustedes, herido yo, heridos todos, pues ¿cómo nos ayudamos, no? O sea, ¿cómo nos ayudamos si todos estamos pues pasando la misma tribulación? Hay una frase que a mí me ha marcado, me ha servido, de hecho la tengo en mi celular en el protector de pantalla porque justo no me animaba yo a empezar este proyecto por pensar que por yo estar, viviendo ciertos procesos, por pues no tener una historia perfecta, no poder hacerlo, ¿no? Entonces está esta frase que dice, el médico enfermo también cura, ¿no?
Cuando nosotros vamos Me al encantó. doctor, el doctor puede estar pasando por Hasta diabetes, por peor enfermedad, por la ¿no? peor enfermedad, pero un médico también cura, un médico enfermo. Entonces, Y que la herida no le quita las capacidades exactamente, de curar, ¿no? exactamente. Sí. Entonces, esta frase es la que yo digo, vamos confiando también en los talentos y en las capacidades, y les hablo a ustedes que nos están escuchando, que tenemos nosotros de darnos a los demás, de tender la mano, por sea la historia que tengamos, pues descubrir, como Roge ha dicho muchas veces, esa misión que tenemos dentro de nuestras heridas. Claro. A mí me encanta uno de los pilares y siempre lo recuerdo de Idioma Amor, que me Esperanza. inspiró, sí, La que me inspiró esperanza. a darle este sí al proyecto porque era la esperanza, o sea, y volvemos a decírtela, seguramente lo escuchaste en los otros episodios y si no los has escuchado, ve a escucharlos en Idioma Amor, pero la esperanza de que todos estamos heridos, pero dentro de esta herida hay una posibilidad de sanación. Entonces es importante, ahorita vamos a hablar como de las 5 heridas básicas, por así decirlas, que también me gusta mucho profundizar, que están vinculadas mucho también con un aspecto espiritual, y con un pecado de los capitales, o sea, y ahí entra también una parte espiritual, psicoespiritual muy interesante, pero que todo esto tiene esperanza, que todo esto tiene un proceso primero de disposición para lograr sanar. Totalmente. No, y qué bueno que tiene, sino que no tendría caso que estuviéramos aquí hablando de eso. Y como dice Gaby, oye, pues todos heridos, pues ¿qué vamos a hacer, no? Un ciego no guía a otro ciego, ¿no? Pero lo interesante es, y un poco lo que comentabas, Gaby, o sea, nuestras heridas son distintas Exacto. y en diferentes niveles. Mientras tú tienes una herida de algo, yo te puedo ayudar con esa herida, porque a lo mejor yo tengo otra herida diferente, que no me afecta ayudarte con esta herida. Y a lo mejor Gaby me puede ayudar a mí con mi herida, porque su herida es distinta, que tú puedes ayudar. Entonces, es como un complemento. Y digo, estoy poniendo un ejemplo así nada más aquí, pero obviamente existen muchas formas en las que podemos atacar y podemos buscar soluciones a esas heridas. Y la principal de todas, pues obviamente sabemos que es Dios, pero pues con la ayuda de profesionales, con la ayuda de familia, de amigos, una dirección espiritual, en la parte que tú decías, etcétera. Así es. ¿Y qué les parece? Sí, pues arrancamos porque si no nos gana el tiempo. Y vamos con la primera herida, que tiene que ver con el rechazo. Esta herida que inicia mucho en el proceso de la concepción, a mí es una de las que más me gusta profundizar porque me topo mucho con esto en la consultoría. Y hoy por hoy, más que nunca, estamos como en me atrevo a decir, una cultura anticonceptiva, donde realmente creo que pues no estamos dispuestos a abrirnos a la vida. Entonces, cuando una madre tiene este rechazo desde la concepción del hijo, se lo transmite. Hablamos muy poco de la etapa gestal, pero la etapa gestal es de la gestación, que es la etapa del embarazo, es sumamente importante porque todo lo que vivimos durante estos 9 meses impacta a nuestro bebé. O sea, creemos que no lo está impactando, pero de verdad es un parteaguas significativo. Cuando de repente me llega un paciente al consultorio y me dice, Lupita, me siento constantemente rechazado por mi mamá o por mi papá, y profundizamos, pues resulta que fue un embarazo no deseado, o resulta que se casó la mamá embarazada, o resulta que no era el momento, o sea, y entonces desde ahí la mamá transmitió un rechazo al hijo, que no lo vamos a etiquetar a la mamá como la mala, simplemente la mamá también estaba herida, o sea, y entonces este rechazo tenía miedo, tenía X o Y situaciones que pues ciertamente le afectó al hijo y vive esta herida del rechazo. Totalmente. Y que además de todo hay un proceso químico, o sea, es importante entender que cuando cualquiera de nosotros vivimos un momento de angustia, de mucho estrés, nosotros liberamos distintas sustancias en el cerebro. Entonces, si nosotros durante todo un embarazo estamos liberando y estamos segregando sustancias que le estamos transmitiendo a ese bebito o esa bebita, pues también físicamente se puede explicar en este sentido cómo es que afecta el desarrollo de una persona y cómo es que se va nutriendo, porque acuérdense que todo lo que consume la mamá se nutre ese bebé. Entonces, si lo que le estamos dando a consumir, pues es algo, una situación estresante que puede ser totalmente externa y ajena a la mamá, ¿no? O sea, puede ser
el abandono del padre, puede ser tantas razones, miedo al matrimonio, Hasta miedo a la maternidad. una enfermedad de la misma madre Exacto, puede también transmitirle al bebé. exactamente. Sí, es muy importante, dice Lupita, a veces no se toma en cuenta esta etapa de gestación, pero oye, yo he visto mucho que cuando hay mujeres embarazadas, que las recomendaciones, ¿no? De que ponle música clásica ahí en la panza al bebé, de que háblale bonito, todo eso, pues es porque pasa, porque se transmiten cosas, pero así como puedes transmitirle cosas bonitas, desgraciadamente también se transmiten cosas no bonitas o heridas, y en la parte espiritual se ve muchísimo cuando me ha tocado en comunidad orar por personas, que tenemos que orar por personas por una sanación espiritual, y es una oración muy trabada, una oración así que no cede, pues de repente empiezan a salir esos temas, ¿no? Que tiene que haber un perdón hacia la mamá o hacia el papá, porque desde la concepción no fue una persona deseada, no fue una persona esperada, planeada, etcétera, y de ahí se empieza a ligar todo hacia adelante. Y que luego hay personalidades, vamos, un poco más sensibles, es decir, más dóciles. Me encanta mucho la palabra docilidad porque también habla de un don del Espíritu Santo, más dóciles al perdón, pero hay otras almas que también por las mismas heridas guardan un poco más el resentimiento, y creo que va muy unido al tema de la oración, Roge. O sea, hay almas que tú que te dedicas mucho a la predicación y a las al tema de oraciones de sanación, ¿no? Que de repente fluye el Espíritu Santo, o sea, en la oración se manifiesta de una manera impresionante, ¿no? A mí que me ha tocado estar contigo en oración así, hermosas, pero hay otras personas que no se da, pero cómo marca la parte humana de la cual hemos hablado tanto desde esta visión integral. O sea, la parte humana repercute a la espiritual y la espiritual repercute a la humana. Entonces, pedir, y sí lo voy a hablar así abiertamente, al Espíritu Santo la docilidad para sanar estas heridas y lograr el perdón, que es, de hecho, al final de las heridas lo podríamos sintetizar en el perdón, porque las heridas siempre fueron provocadas por terceras personas, que es importante liberarnos de esta carga y poder empezar en este proceso de sanación que no se da de la noche a la mañana. O sea, es un proceso constante y permanente. Y algo que se me hace súper importante lo que estás diciendo, Lupita y Roge, somos unidad. Eso no se nos puede olvidar, porque yo creo que el riesgo más grande que corremos cuando estamos buscando una vida espiritual profunda es pensar que hay una división entre el alma y el cuerpo. ¿Qué es lo que pasa? Si yo en mi cabeza sé que somos unidad, pero yo vivo trabajando solamente una de las dos partes, nunca voy a poder integrarme adecuadamente. Si yo solamente vivo rezando el rosario, yendo a misa, haciendo todo al pie de la letra, viviendo un horario perfecto todos los días, y tengo unas heridas profundas y no me dejo abrazar por la gracia de Dios, por ese poder sanador, si no tengo un proceso psicoterapéutico, si no tengo este proceso de entenderme y nombrar todas esas heridas que yo tengo, va a ser súper difícil avanzar porque somos una unidad. Sí. Y tampoco puedo pretender que solamente trabajando a nivel cognitivo mi vida voy a poder llegar a esa plenitud y esa felicidad. Necesito trabajarlo también desde un saber y desde un sentir que va más allá de todas mis dimensiones humanas, ¿sí? Desde algo espiritual. O sea, por eso las terapias psicoespirituales que tú decías tienen tanto efecto, porque trabaja todas las dimensiones de la persona. Sí, y aquí, que hablábamos, sí, busquen una ayuda que vaya muy empatada con sus valores, con sus principios, con tus creencias, para que rinda mayores frutos, ¿no? Claro. No, y lo que dicen, o sea, yo iba a preguntarles, ¿cómo puedo darme cuenta de que tengo una herida desde la parte de que mi mamá estaba embarazada, ¿no? O sea, es como ahorita lo decimos, pues muy, muy fácil, podemos decirlo, ¿no? Porque ubicamos estas etapas, pero ¿en qué momento puedo yo darme cuenta que todo lo que me está pasando ahorita, que no malo, o todos los problemas, obstáculos que tengo yo para amar y para recibir amor, ¿cómo puedo darme cuenta que viene desde un problema desde que yo estaba en el vientre de mi madre? Muy buena pregunta, Roque, porque esto te brinca cuando las relaciones interpersonales no están fluyendo, no están funcionando.
Y entonces la relación con el otro te habla de un crecimiento personal, si lo quieres ver así. Y muchas veces empieza en la etapa de, por ejemplo, del matrimonio o en la etapa de las relaciones amorosas. Voy a poner Los un ejemplo noviazgos. en la consecuencia de esta herida que es el rechazo. Cuando de repente yo huyo, que es la máscara de que me protejo, es como el mecanismo de defensa ante el rechazo, es decir, yo huyo a establecer relaciones justamente por el miedo a que me rechacen, a que me juzguen, y entonces yo me estoy percatando de que no tengo vínculos, permanentes o vínculos profundos con las demás personas, es una alerta. O, por ejemplo, una relación de matrimonio donde yo constantemente me protejo del otro y no me abro la intimidad o demás. Y entonces cuando yo empiezo a tener este tipo de conflictos en las personas que me rodean, alerta. Y es el momento para empezar a trabajar, interiorizar. Entonces en el proceso de la consultoría o de la terapia es cuando vas profundizando y viene a ver, ¿y desde dónde te sientes? Y entonces, bueno, es que desde chiquita me sentí rechazada por mis compañeros y me aislé, ¿no? Era la típica niña o el niño aislado que no se vinculaba. Ok, a ver, y luego, ¿cómo es la relación con tu mamá? ¿Cómo es la relación con tu papá? Y empiezas a indagar y empiezas a ver qué lugar del genograma ocupan y demás, y entonces ahí viene. Pero tan importante para quienes se dedican a la consultoría o a la terapia, trabajar desde el amor, y lo digo así porque yo siempre fomento la parte, no vas a voltear a ver a tus papás con odio y coraje porque te rechazaron, sino al contrario, comprender que su historia de vida, pues desafortunadamente los llevó a no resolver su herida o a manifestar este rechazo de no desear al hijo, ¿sí me doy a entender? Sí, que todo lo que hicieron lo hicieron por el bien del hijo, pero hay cosas que no están al alcance, y esas cosas que no están al alcance pueden ser, como dices tú, heridas que tenga la mamá o el papá y que inconscientemente, pues fue una reacción, porque, pues sí, es normal que de repente cuando hay un embarazo no planeado, pues la reacción sea negativa. Pero también es normal que vaya cambiando. Y es una cualidad que aquí la ponía, es el perfeccionismo. Cuidado, personas que somos perfeccionistas, porque seguramente hay una herida del rechazo, que todo queremos que salga perfecto, que queremos mantener como el control o cosas de este tipo. Cuidado, porque en algún momento de la vida experimentamos el rechazo. Y entonces es importante de dónde, por qué y cómo lo resuelvo y lo sano. Y la herida del rechazo, Lupita, en este caso es exclusiva de ser un embarazo no deseado, o se puede desarrollar en cualquier otro momento de la vida. En cualquier otro momento. Yo creo que se pueden prestar eventos mientras uno va. Hay un caso claro, en experiencias. Fíjate, en el desarrollo de la infancia, cuando de repente tenemos varios hijos y hacemos comparativas entre ellos, a veces lo cometemos equivocadamente. Y no sé, a uno siempre le dices, es que él es excelente académicamente, es que ella se destaca increíble, es que ella. Entonces el tercer hijo, se empieza a sentir desplazado. Llega un momento en el que quiere competir con uno de los hermanos, ser como uno de los hermanos, porque él atrajo más la atención de mamá y de papá, pero en el fondo él se sintió rechazado por sus padres en esas comparativas inconscientes, porque, no lo hacemos consciente. Te voy a poner un ejemplo que yo tengo que cuidar. Yo te puedo decir, Fátima es súper tranquilita, ¿no? Y Santi es una dinamita pura. No estoy haciendo una comparativa como tal, pero puede llegar mi hijo en un momento, si yo soy tan constante en esto, cuando convivo con alguien, decir, entonces yo soy de esta forma, me etiqueta mi mamá y me siento rechazado. O tengo que ser más como Fátima. Tengo que ser, exactamente, y ahí va. En experiencias amorosas, cuando me termina él o ella, híjole, esto marca la diferencia. Creo que una de las actitudes en las que podemos prender este foco de la herida del rechazo es analizarnos y ver qué tanto somos o pretendemos ser alguien que no somos para no ser rechazados. En el noviazgo, en el matrimonio, en la familia, con las amistades, en el trabajo, en la escuela, con Dios. O sea, qué tanto yo estoy esforzándome por ser alguien que no soy, con el objetivo de no ser rechazado. Quizá es porque todo lo que soy yo, mi persona, mi mente, mi corazón, mi alma, hubo un evento anterior que me hizo, en la integridad de mi persona, ser así. Como con esta necesidad de ser aceptado. Entonces ahí es una alarma de decir, ok, pues puede que tenga heridas de rechazo. Entonces ahora sí,
investigar, ¿no? Desde dónde viene esa herida de rechazo, desde qué altura de mi vida, Claro. y obviamente pues ver hasta cuándo, ¿no? Y ahí vienen las preguntas de, oye, mamá, papá, pues qué onda, ya, pues yo estoy grande, díganme la neta, ¿no? O sea, Oye, y a ¿me veces planearon, no me ni planearon? preguntando, a veces también es como... Claro que sí se puede preguntar, no pasa evidente, nada. no, pues si te puedes, pues también, ¿verdad? Pues sí. Sí. Y bueno, también porque son 5 heridas, Ujú. les late que nos vayamos con la Sí, del hay que darle. abandono. Perfecto. Y que la verdad esto a mí me encanta mucho porque no solo habla de un abandono físico, que puede ser como muy común, pues sí, mi papá o mi mamá se fue y me abandonaron, sino también hoy por hoy creo que tenemos que trabajar muchísimo el abandono emocional. O sea, hay hijos huérfanos por padres obsesionados por el trabajo, por padres ausentes, o sea, por padres que no conectan. Entonces, el abandono está vinculado no solo con la parte física, sino también con la parte emocional. Y volvemos a los padres, pero si es una herida, híjole, Y tiene que ver, lo dices bien, o sea, no necesariamente un abandono físico. sí, ¿Cómo relaciono, cómo entiendo esta parte del abandono? Lo que el hijo necesita, no se le dio. Exacto. O sea, sí, lo tal que el cual. hijo espera de una figura paterna, no se le dio. Sí, un abandono emocional, ¿no? O sea, y aquí como vienen los problemas del tema del apego, ¿no? El no valido, no te súper conozco, importante. no valido tus emociones nunca, no te doy seguridad porque no estoy ahí. Está este tema del estilo educativo negligente, ¿no? Ujú. Que llega el niño, por poner un ejemplo, y ayúdame por favor a hacer mi tarea, ya vete de aquí, tú hazlo solo, qué hartancia, no sé qué, y nunca estoy para él, aunque esté incluso físicamente, ¿eh? O sea, es un ya, o sea, yo no asumo mi papel en la paternidad, en la maternidad, de educar a la prole, como está dentro de estos requisitos del matrimonio, que es educar a los hijos, y pues yo trato de evitarlo por mis propias heridas, ¿no? O porque así aprendí, o porque, etcétera, etcétera, etcétera. Pero justamente esta negligencia y estos vacíos, como dice Roge, pues generan estas heridas de sentimiento de abandono, porque aunque estaban ahí, jamás sentí que se me contemplara, se me protegiera y se me cuidara mi corazón, mis emociones, mis actos. Claro, que se satisfacieran esas necesidades primarias que son fundamentales en el ser humano de sentirse amado, protegido y cuidado. Fíjate que aquí al contrario, el Roge del rechazo es más enfocado con lo que nos decía, se muestran máscaras para ser aprobado. El rechazo huye, el rechazo se Ok. protege, el rechazo no se vincula por el miedo, al contrario, el de lejecitos. Pero el abandono tiende a tener como consecuencia relaciones codependientes y destructivas. O sea, son esas personas que les dices, estás en una relación tóxica, sal de ahí. No, yo cómo me voy a morir sin él o sin ella. Entonces es todo lo contrario, son personas muy dependientes emocionalmente del otro porque tienen un pavor, y así literal, un pavor, un pánico a ser nuevamente abandonados, que yo permito lo que sea con tal de no ser abandonadas. Son personas muy permisivas, se entiende como el término permisibilidad, permito, consiento y demás, Claro. porque Con tengo tal de que terror, estés- ya de que me estés- de que estés- abandonaron, ¿estás de Exactamente. acuerdo? Entonces no quiero volver a ser abandonado. Claro. Sí, su corazón tiene esa necesidad de tener, de estar con alguien Ujú. y de estar adherido y de estar Dependiente. dependiente y como al extremo, o sea, pues sí, ya la dependencia es un extremo, pues, pero de estar incluso físicamente al extremo con alguien, pues. O sea, de que necesita que le digan, le aprueben las cosas con una palmada, a lo mejor físicamente, que todo el tiempo se le estén diciendo y busca que se le diga, que se le retribuya, que se le... Quizá porque esta parte de que necesita, dime que estoy haciendo las cosas bien, o apruébame lo que estoy haciendo, necesito que tú me digas esto, y que la persona, obviamente las personas que están alrededor, pues cada quien con sus heridas, trabajando o haciendo lo que está haciendo, no se da cuenta si está lastimando, si no está lastimando, si no quiero estar en ese momento contigo, pero tú necesitas que estén contigo. Ujú. Sí, es como estar en una relación demasiado tóxica. Puedes llegar a decirle a la persona, oye, es un ganar-ganar. Una persona que es expresiva de lo afirmativo y de lo positivo y que transmite el amor verbal, físicamente, es una persona sana, ¿sí? Y si lo exige al otro como un ganar-ganar o una relación sana, vamos, pero
Si No, lo pero eso ya exiges es algo al otro, inconsciente. exactamente. Sí, Si lo exiges al otro más como el estado de permisibilidad, o sea, es una relación muy dañada porque ella puede permitir que el esposo o que la pareja la pisotee, la maltrate o lo humille o le haga, pero yo ahí sigo con él. Sí. Y es cuando decidimos, cuando justamente hablando de las ausencias y de los abandonos paterno-materno, es cuando me relaciono con mi pareja desde mi necesidad afectiva de ver a mi padre presente y entonces no busco una pareja, busco un papá, Sí, claro. ¿no? O busco una mamá. Claro. Y entonces es cuando muchos matrimonios se ven fragmentados porque yo no tengo una relación con mi esposo, con mi esposa de pareja, ¿sí? Sino claro. de, tú eres mi papá y entonces como mi papá no estuvo, que va por esta parte, mi papá nunca me dijo cuánto me amaba o cuánto me quería o no estuvo presente, entonces te sobreexijo a ti lo que en realidad le tocaba a mis papás, Claro. no a él como pareja, ¿sí me Claro, van a entender? Y qué peligroso tener luego este tipo de herida de abandono y estar con alguien que tiene la herida de rechazo, ¿no? Porque el de rechazo huye, el de rechazo abandono huye. permite, Sí. y además se aterroriza porque se vaya el que huye, entonces ve ciertos rasgos que ya son conocidos por esa persona de abandono, y entonces pues claro, o sea, por eso... siguiéndose así. Sí, pues Como Tom y Jerry. se hace el círculo vicioso. Entonces, qué importante buscar esta salud emocional para la felicidad del otro y de nosotros mismos. Sí, totalmente, Gaby. Pues, si quieren, pasamos a la herida de humillación, porque ya la Buenísimo. tercera. Sí, fíjate que la de humillación está muy vinculada, Gaby, con los problemas alimenticios. Okay. Sí, está muy vinculada también y unida al apego de la madre. ¿Te acuerdas? Tomamos el curso de la afectividad y hablaba de la importancia de la madre Sí. para el ser humano. O sea, no vamos a menospreciar el papel del padre, que es Sí, un no te papel preocupes. importante, pero la mamá tiene un vínculo Ujú. importantísimo en esta parte. Sí, totalmente. Y esta parte de lo que es la humillación, la verdad es que sí genera como interiormente la persona se hace como un poco prisionera del comentario de los demás, ¿no? Ujú. Lo vemos mucho en esto famoso del bullying, pero esto empieza a veces En casa. o sea, justo como decía Lupita, ¿no? Puede ser la estrellita y el estrellado, ¿no? O sea, Me encantó. o sea, totalmente, o sea, porque en esta casa todos somos super warriors, entonces, ¡ay! Y puede haber algún hijo que es más artista y que no es warrior y no le gusta estar peleando, no le gusta estar haciendo, entonces, ay, guácala, el que es no sé cómo. El Bibi de la casa, Sí, ¿no? entonces, ¿Por qué? justamente No es normal. Normal. claro, y si además de esto se refuerza en el colegio de que, ay, es que tú eres no sé cómo, y claro que puede generar heridas hasta en la identidad personal, ¿no? O sea, quién soy, qué soy, hacia dónde voy, porque no soy, o sea, me humillan por mi forma de ser en casa, me humillan por mi forma de ser en el colegio, ¿qué soy? O sea, ¿por qué no puedo merecer el amor y el trato y el respeto de las demás personas, ¿no? Y problemas de autoestima fuertes, ¿no? Y incluso el de apariencia identidad, física también. Totalmente. Eso. O sea, de cómo me veo, ¿no? O sea, Ujú. o cómo pretendo verme o cómo me ven los demás. Claro. ¿Y sabes cómo comienza para las personas que probablemente tendrá esta herida? Con burlas. O sea, decías, te haces esclavo de los comentarios del otro, pero comenzó con burlas, ya sabes, burlas así de que, ay, es broma, no te preocupes, el típico gordito de la casa, perdón la expresión y la etiqueta, pero, ay, pues él es el gordito de la casa, o la gordita, o las etiquetas que vas poniendo en los hijos, la burla a veces hasta como familiar que se hace en torno a algún miembro de la familia, a los sobrinos, al hermano, y que todos se burlan, pero eso es un grado de humillación para el niño, Sí, ¿no? Y todos como que hasta les parece gracioso. sí. O sea, de repente podemos poner al niño, perdón, pero el bufón de la reunión familiar, cuando en ese momento le estás provocando una herida tremenda. Y a veces las familias lo justifican así, ay, somos súper alegres, así convivimos y todo. Calma y cuidado, porque esa etiqueta se casa con el niño, con la niña, y provoca, como bien lo dijiste, Gaby, un problema en cuanto a la identidad del niño. Y luego peligroso, porque ahorita que dices por ejemplo, del ejemplo del gordito, ¿no? O los apodos que van desde familia. Digo, apodos que tienden a etiquetar o a señalar una apariencia física o algo así, pues. O característica. O característica, sí, totalmente, y que tienden a ser negativos.
son peligrosos porque cuando vienen desde tan temprana edad o en un círculo como en la familia, se vuelve algo normal con el que la persona crece Sí. y no entiende o no aprende a rechazar eso. Mm, Porque así creció, es normal. Yo soy Sí. el gordito, no le hace. ¿Se la cree? Y se la cree, ¿no? Y ahora, pues, para hacerlo al revés o para llevarlo hacia el otro lado va a estar cañón. Y se me viene a la mente también, ¿qué tal esos eventos o momentos de humillación de regañar al hijo delante de todos, Excelente ¿no? O ejemplo. sea, de no tener la capacidad de, primero como padre, ser paciente, tener ese control para no estallar en el momento enfrente de todos y después saber cómo atacarlo y cómo llegarle al hijo sin exponerlo. Ujú. Le diste al clavo, exponer a los hijos delante de las demás personas es justamente una herida de humillación. Sí. Alguno puede decir, ¡Ah! Claro, mi papá en el súper me regañaba y me daba mil pena ahí delante de todos, o era muy agresivo, era muy enojón O y delante de entonces los me daba primos, pena o- delante de los primos o de las personas, ahí se siente humillada esta persona. Y vivimos en una cultura donde socialmente es aceptada esta famosa carrilla que a veces es bueno para romper ciertos hielos y todo, pero por ejemplo, me estaba dando un curso el otro día y un hombre me dice, ay, nosotros en la oficina nos llevamos súper pesado y ya sabemos quién es el calvo, quién es el así, y unos apodos fuertísimos, ¿no? Fortísimos. Entonces, estos apodos, como que de repente se ven tan simpáticos y yo le respondí y le dije, ¿sabes qué? Yo tengo un caso, una persona que justo, pues, se quedó sin cabello, ¿no? Y era tanta la carrilla tan pesada, pero de verdad pesada que calaba. O sea, yo sí hubo un momento en que con una de esas personas a ver les dije, bájenle, ¿qué les pasa? O sea, déjenme en paz. Terminó pagando un tratamiento carísimo para hacerse injertos en la cabeza y ni siquiera se veía mal, ¿no? Entonces, ¿qué dices? A ver, necesitamos aprender a respetarnos. No tenemos, o sea, a veces tenemos tanto enojo, tantas cosas, que a veces de esa manera de carrillita sacamos un poco de ese veneno que tenemos en nuestro interior que no hemos sanado. Y empezamos a herir a los demás de broma, ¿no? Sí. Porque es socialmente aceptado. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque no sabemos la historia de cada uno y lo que puede lastimar, Claro. ¿no? A lo mejor a mí un apodo puede no hacerme daño, pero otro lo puede destruir. Sí, totalmente, porque no conocemos precisamente qué heridas tiene. La herida, Y la historia el proceso, de vida, exactamente. La experiencia que han Y tenido. fíjate que aunque alguna persona en apariencia diga, ay, a mí no me importa, a mí no me interesa, es un mecanismo también de defensa, porque en realidad, claro que lo que recibes del otro impacta tu vida, tanto bien como para mal. Entonces, esta última nada más sí quería mencionar antes de irnos con la siguiente en cuanto a los problemas alimenticios, que tú lo dijiste muy bien, el ejemplo de la etiqueta del gordito o de la gordita, cuando de repente él quiere cambiar, transformar o sanar esta parte, y hay muchos problemas metabólicos de personas que están súper a dieta, o sea, que hacen dietas rigurosas, que son súper fitness, etcétera, y que no bajan de peso, o sea, pero es impactante y te das cuenta a nivel de consultoría o a nivel de terapia que es la parte afectada neurológicamente donde se segrega en gran exceso este cortisol que realmente niega al cuerpo el reducir la grasa porque yo ya me casé con esa etiqueta de humillación. Las comparativas entre una mamá súper guapísima, que los problemas de alimentación van muy unidos a la madre, por eso les hablaba de esta herida que está muy unida a la madre, y yo me siento en esa competencia y entonces acuérdense que la comida está vinculada con los afectos, cuidado. De hecho, este dicho de las penas con pan son buenas es muy cierto, sí, ¿no? Claro. Muy cierto. Y en nuestra necesidad de ser amados y del afecto, la comida se convierte en el escape inmediato para saciar, es el refugio, exactamente el consuelo, esa necesidad no cubierta, especialmente con la madre. Sí. Ahorita está muy de moda que llegan, yo que de repente trabajo con niñas jóvenes, llegan y se preguntan entre ellas, ¿qué me pones? Del 1 al 10, ¿no? Y así, pues, ¿qué para ti qué es el 10? Ajá, y se empiezan a calificar. No, pues tú tienes un 8. Imagínense qué dolor. O sea, para una niña que está en la cuerda floja de reafirmar su valor, digan, tú vales un 8 porque pues sí estás bonita, pero no tanto. O sea, ese no tanto, y claro, o sea... No, ya con que digas 8, pues sabes a qué se refiere que no es... Porque tanto, todos ¿no? sabemos en nuestro interior que valemos un 10.
Sí. porque sabemos que estamos hechos, como lo decíamos la vez pasada, para algo infinito, eterno, Sino que el valor no inmenso. depende de tu apariencia física. Exacto. Pero lo que dices tú, qué grueso estar entre un grupo de amigas, donde a lo mejor hay unas que sí son 10, 9 y pues tú eres Claro. 8, 7. Y es porque sí, y a veces son por razones, pues, muy diferentes. Pueden ser. Estereotipadas. Sí, sí, Exacto. apariencias Totalmente físicas estereotipadas. tontas. Sí. Pero pues. oye, es que buen ejemplo, Gaby, porque bueno, tú que estás en relación constante con adolescentes y demás, te das cuenta de cómo desde ahí empiezan estas heridas. Y entonces Claro. yo me voy sintiendo que tengo una calificación de 8, 7, 5, 9, Claro. y luego la que puede tener el 10, que se convierte en una narcisista egocéntrica Sí, y sí. que Ah. su valor lo va a situar justamente en la apariencia física, no realmente en la complemento y la integridad. Pero bueno, nos vamos con la traición, Muy bien, esta vida de traición. Caray. la herida de la traición, que bueno, como consecuencia tiene el control obsesivo. Cuando hay una herida de la traición referente a los padres, se da mucho como en la desconfianza. Me traicionó, me sentí, no sé, mentiritas piadosas, perdón, no existen. Cuando de repente la mamá le dice al hijo, dile a tu tío que no estoy, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O demás, es como traicionar a una confianza que el otro me está brindando y entonces entro como en un conflicto. Ahora, cuando hay infidelidades en las familias de origen, cuando hay una falta de lealtad que también tiene que ver, ¿qué pasa? Pues en el temor justamente de ser traicionado, quiero mantener el control de todo, Ok. ¿no? Entonces, esta herida se manifiesta justamente en el control obsesivo por la persona, por las circunstancias y demás, porque tengo mucho miedo. Totalmente. Ujú. Totalmente, claro, es que quienes hemos vivido algún momento de alguna traición, que es muy natural cuando tienes algún tipo de relación de noviazgo, ¿no? Y sobre todo si has tenido muchas relaciones de noviazgo, etcétera, o como tú dices en tu familia, pues te expones a que un día se termine, a que un día tú dejes a esa persona o te dejen. Entonces, cuando te dejan y tú no lo ves venir, y tú estás como muy seguro, muy segura, y de repente sabes que ya no me sirves, ya esto ya no funcionó, y no sé necesariamente no me sirve, simplemente yo ya no estoy haciendo clic, ya para eso es el noviazgo, pero hay maneras que son muy fuertes, ¿no? En las que se puede experimentar esto y que se está ligado a una herida de la infancia, de casa. Justo era lo que te iba a decir, si Sí, el papá o la mamá las- fueron infiel, o sea, que supieron uno o dos de las partes, híjole, esto es tremendísimo, o sea, y es una parte súper importante trabajar a nivel de consultoría. Yo les digo de repente cuando me llevan matrimonios con esta herida, ¿no? Que es muy común que me lleguen matrimonios, digo, a ver, tenemos que restaurar la confianza. Y la confianza no va a ser a tu pareja. Y tú, ¿cómo, Lupita? ¿Por qué dices esto? No, la confianza es a Dios. O sea, tú no vas a confiar en el otro porque el otro es imperfecto, el otro es humano y lo tendrás que amar así. ¿Sí? Claro, si el otro está en disposición de cambio, ¿verdad? Sí, si el claro, otro sí, dice, sí. no, pues Ah, a pues mí si ya me me va a amar, vale, pues, y no. Pero ¿por qué tu confianza en Dios? Porque esa es permanente y entonces para sanar la herida de la traición tienes que irte a la fuente de la confianza, a la fuente del amor. Entonces es cuando le digo a la esposa o al esposo herido en esto, le digo, tu confianza tiene que estar puesta en Dios porque no eres tú quien va a transformar el corazón de tu esposo. Ni pienses, ni te lo creas, tú no. Quien es capaz de transformarlo, sanarlo y reestructurarlo en toda su integridad es Dios. Entonces confía en lo que Dios puede hacer a través de tu esposo y de tu esposa. Wow, qué Sí. increíble. De repente puede haber también una ruptura en la relación persona-Dios, una persona que tiene esta herida de traición. ¿Por qué? Porque si de repente se ha visto traicionada en casa, como dice Gaby, ¿no? Desde chico con los papás, las típicas promesas que no se cumplen, todo ese tipo de cosas, pues te va haciendo, y pueden pasar dos cosas, que tengas callo, que ya se te haga callo para las traiciones, o sea, ya cuando estás grande, las siguientes traiciones, estoy acostumbrado, lo que sigue, ¿no? O que también puedas tener una ruptura espiritual con Dios de, como, ¿por qué voy a creer tantas promesas espirituales si las que se me han hecho aquí en la Sí. tierra no llegaron? Sí. Entonces, oye, confía en Dios, ten fe, y las personas te dicen, o ¿Qué? ves que la persona te dice, Todos No, me o sea, traicionan. yo he tenido fe, yo he confiado, y pues Sí. no, imagínate la ruptura espiritual que puede tener o que puede llevar a esta herida. Entonces, igual, o sea, un análisis espiritual y psicológico de qué hay
de traición anteriormente en la vida de la persona. Sí, y me encantó, Roge, porque me haces pensar en muchísimos casos que tengo que Tráemelos. que justamente se sienten traicionados por Dios. Por Dios, claro. ¿Por qué? Porque volvemos, la relación que establecemos con Dios es muy, muy similar a la relación que tenemos con nuestros padres porque proyectamos. Entonces, si mi papá me mintió, si mi papá no cumplió Claro. las promesas, entonces yo entiendo que Dios Padre no cumple. Y Claro, todas esas promesas de amor, esperanza, te va a ir bien y todo, yo veo que mi No, y vida el, es ti- un el caos. típico es, yo le ¿Cómo? pedí a Dios No me esto lo dio. y no pasó, Sí, ¿no? sí. Pero no vemos que no es Dios quien baja y quien nos traiciona. Sino nuestros propios actos que son consecuencias. Y las personas de alrededor, Sí, también. que también ellas, pues todas las personas trabajan por libertad, por libre albedrío. Dios no se mete en la voluntad de las personas, por lo tanto, no estamos exentos a ser traicionados, ¿no? Pero es importante separar y identificar de dónde viene esa traición, no con un fin de rencor, sino con un fin de análisis y de comprensión, Sí. y poder también curar esa relación con Dios. Y aquí me voy a atrever, no solo a hacerlo, pero me voy a atrever ¡Wow! a hablar de algo ya sobrenatural, ¿no? Cuando nosotros tenemos este tipo de heridas, el demonio es súper astuto, ¿no? Y es el engañador, es el mentiroso. Entonces, él empieza a construir una cantidad de mentiras para que tú te alejes de Dios. Dios no te pela, Dios te va a traicionar, Dios busca tu mal si te portas mal. No, Dios- sí, y sí, hay empecé- consecuencias, ¿no? Exactamente. Y No vale la entonces, pena seguirlo. totalmente. Y empieza a hacernos una construcción, una red de mentiras respecto a quiénes somos nosotros, que somos por así decirlo, la posesión más valiosa de Dios, y empieza a generarnos mentiras sobre nosotros y a nosotros mentiras sobre Dios Y sobre ¿no? las otras personas. y sobre las Como otras por ejemplo, personas. ¿para qué perdonas? Si te Exacto. va a volver a pasar, ya no le hables. ¿Para qué Si va a volver a confías? pasar, ¿para qué confías? Ujú. Sí. Oye, pero me encantó que hablaras de esto, Gaby, porque sí está súper unido también a la parte cognitiva. Volvemos a la visión psicoespiritual de la Ujú, persona. ujú. ¿Dónde comienza todo sentimiento y toda conducta? En el pensamiento. Totalmente. Ahora, espiritualmente, ¿dónde comienza el ataque espiritual? En el pensamiento. Entonces, todos estos pensamientos, si los vemos desde una óptica clínica, pues son autodestructivos. Si los vemos desde una óptica espiritual, son tentativos. O sea, es una cosa que te va destruyendo también por dentro y que te va generando un temor, un pánico que no es humano. O sea, el temor que viene provocado por el mal no es humano, no es el temor del hablamos de que me da miedo las cosas, sino es algo que me aterra tanto que me roba la paz de mi vida. Entonces, que me priva el perdonar, que dejo de creer que es posible las cosas restauradas y nuevas para Dios. Entonces, te va justamente calcomiendo tanto el corazón y te lleva, híjole, a una frivolidad tremenda y no- autodestructiva. Y nos roba nuestra identidad, Lupita Sí. Roge, nos roba nuestra identidad y nosotros no podemos olvidar cuál es nuestra Nuestra identidad. O sea, nuestra Sí, identidad no es que somos amados, que somos de Dios, amados, somos hijos de Dios. Exacto, nuestra identidad es que somos hijos de Dios. Y al ser hijos de Dios, somos herederos. Es que esto es muy fuerte. O sea, Sí. somos herederos del creador de Todopoderoso. O sea, ¿qué quiere Dios de nosotros? O sea, ¿ustedes creen que si Dios se tomó la molestia de hacernos hijos de Él, de crearnos, Él va a querer que estemos en este mundo sufriendo de esta manera, como, o sea, no, por eso Él transforma el sufrimiento, pero Él no quiere esto. Claro. Él no y quiere estas cosas. Él transforma, ya que entramos hasta un poquito más teológica, él transforma el sufrimiento por medio de una traición y de un perdonar. Sí, O sea, total. yo caigo en esta traición, asumo esta traición, este sacrificio, perdono y pum, gano. Y venzo para que nosotros venzamos. Entonces, ante esta traición, y ahorita se me venía a la mente, ¿no? En la parte de cuando Pedro traiciona y niega 3 veces a Jesús, y dice la palabra de Dios que cuando canta el gallo, Jesús voltea a ver a Pedro. Y en una prédica, no me acuerdo en qué parte, yo decía, ¿cómo habrá sido esa mirada? Y ¿cómo habrá sido esa mirada de Jesús? Así. Con compasión, como te lo dije, pero no importa. Ya sé, te dije que iba a pasar, pero te amo. ¿Y cómo habrá, qué habrá sentido Pedro decir,
volteo a ver a Jesús, Jesús me está viendo con esa mirada, lo acabo de traicionar, que sale corriendo, ¿no? O sea, ¿a qué voy con esto? Pero Arrepentido. Por una mirada misericordiosa. Por una mirada, exactamente. Arrepentido porque si no le hubiera pasado lo mismo que a Judas. Exacto. ¿Sí? Judas Pero no, fue visto igual por Jesús, ¿estás de pero acuerdo? Judas no aceptó ese perdón. No estuvo en el arrepentimiento, ¿verdad? Y entonces, que ese es el pecado de la desesperación, no aceptar el perdón y la misericordia de Dios, ¿no? Que es un pecado contra el Espíritu Santo. Entonces, hay dos partes, el traicionado y el que traiciona. Y se nos enseña una actitud de perdón, de misericordia y de amor en las dos partes. O sea, yo he sido traicionado, perdono. ¿Para qué? ¿Para tener a esta persona en mi vida siempre? No, para estar yo bien, para estar yo sano. Para agradar a Dios. Y ojo, al principio dijimos, nadie se escapa de las heridas, pero tampoco nos escapamos de herir. Entonces, si yo he traicionado, Exacto, también hay una exacto. actitud que debo aprender. Me encantó porque O sea, hay que ser humildes, porque Exactamente. creo que podemos contemplar este tema de las heridas del corazón mucho en me han herido, pero me encantó, Roge, cuántas veces yo he herido al otro con mis humillaciones, con mi rechazo, Infinitas. con mi abandono, con y mi muchas no traición. las sabemos. Sí, Y muchas exacto. no nos damos No nos damos cuenta. cuenta. Y nos vamos de bolón ping-pong a la última, porque si no siempre nos gana el tiempo, Sí. nos encanta. La injusticia que creo que va muy unida como a esta cultura latina, lo tengo que decir, como del machismo, o sea, cuando yo me siento que fui educado como con mucha imparcialidad o como con mucha injusticia tal cual, ¿no? Cuando de repente se dice, no, pues tú lo vas a hacer porque eres el hombre de la casa, o de repente el hombre tiene diferentes horarios que la mujer, al hombre se le permiten más cosas que a ella, como de esta visión, sí, literal machista, limitada, donde los papás van criando a los hijos con muchas injusticias que se van calcomiendo y que como respuesta o como protección o máscara, me vuelvo una persona muy rígida, una persona también inflexible, como un patrón aprendido de esta inflexibilidad que pude vivir en mi historia de vida. Sí, que no vas a aceptar más injusticias, ¿no? Esta rigidez te lleva como a eso, ¿no? No querer aceptar más injusticias. O a No repetir el permitirlas. patrón, o también exacto, provocar en ti como reacciones literal, Exacto, desbordadas Venganza, rencor, sí, ante, sí, las, sí. ante las injusticias. Y justo, y se puede ver mucho, yo no voy a hablar, por supuesto, de la parte moral, porque sé que hay muchos tonos en eso de muchos matices, muchas luchas y mucho todo, pero se puede ver mucho a veces en estas marchas feministas cómo hay un dolor profundo por la injusticia y cómo muchas veces se manifiesta en algunas mujeres con mucho odio, ¿no? Les digo, no estoy generalizando. Hay muchos casos, muchas luchas, mucho todo. Hay unas que a mí me gustan mucho, hay unas que no me gustan nada. Pero sí, la verdad es que cuando se manifiesta algo en contra de algo que es injusto, con tanto odio, tanto dolor, podemos tomar muy malas decisiones. No, y no ¿Qué es es el sano. problema? Es el problema, la forma Sí. en que se manifiesta, Y nos la hace forma de todo. Y no es Porque sano. el problema existe, la herida existe y el dolor existe. Sí, El problema es cómo se maneja esa emoción, Claro. cómo se maneja esa herida. sí. Y es cuando puedes ver estas reacciones violentas, agresivas, como un mecanismo de defensa o como una máscara ante una herida de la injusticia. Por eso mirar a estas marchas feministas radicales, que te digo, hay muchos tonos de moralidad, pero vamos a la raíz y a la profundidad, no es mirarlas con el juicio, sino al contrario, mirarlas en esta visión de comprender que hay una historia de vida que no es lo mismo permitir y aceptar, pero hay una historia de vida seguramente muy herida en un tema de injusticia, donde hubo un hogar que maltrató, violentó, fue Sí, claro. injusto, fue desaprobante, Entonces, ¿qué está pasando con esta persona? Al no resolverlo, saca, la manera instintiva, la manera visceral, la manera reactiva de un odio ante una injusticia, que a veces, muchas veces puede llegar a ser hasta irracional, Irracional. literal, Ujú. ¿no? Y pues les queremos también dejar este mensaje, y este es el propósito de esta gran misión, que todos hablemos el mismo idioma del amor. Perfecto. Gracias a todos los que nos han escuchado, gracias a todos los que nos escucharán. De verdad, esto es un pequeño camino para conocernos y para empezar a hablar el idioma del amor. Les mandamos un fuerte abrazo, Dios los bendiga. Nos vemos. Así es, nos unimos en sus oraciones y los unimos en las nuestras.